la semana pasada, ¿verdad? Pues dejar un recuento de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Voy a tratar de no tardarme aquí. El contexto dice, ¿verdad? Que en el verso 1 dice, voy a tratar de hacerlo en 5 minutos, ¿verdad? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿verdad? Así que el tema es falsos profetas, como habrá también falsos maestros. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, 10,000 años atrás. ¿Cuánto dicen amén? Como habrá entre vosotros falsos maestros en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Hace 2,000 años, pero también en este tiempo, ¿verdad? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿verdad? Falsa doctrina, herejías que destruyen nuestra alma. ¿Cuánto dicen amén? Y aún negarán al Señor que los rescató, ¿verdad? Y vimos, hermano, que todos los herejes, hermano, y todas las sectas siempre se meten con Cristo. Se meten siempre con la divinidad de Cristo, con la eternidad, con el trabajo de Cristo en la cruz. Dicen eso que Él hizo allí, no ayuda a nadie, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Se meten con su resurrección de Él no resucitó, ¿verdad? Él salió de la tumba, moribundo, ¿verdad? Lo cual el domingo voy a hablar de eso mejor, porque es acerca de la resurrección. Pero siempre niegan la divinidad de Cristo, la Trinidad, hermano, el trabajo de Cristo, que la salvación es por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en lo que Cristo Jesús hizo en una cruz como esa. ¿Verdad cuando dicen amén? Y siempre se meten con Él, ¿verdad? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre de sí mismos destrucción repetida. Y la destrucción viene sobre ellos, hermano. Y muchos seguirán, dicen dos, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por culpa de ellos, esos falsos profetas, cuando tú y yo decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, la gente no nos recibe, nos rechaza. ¿Se ha fijado en eso? ¿Verdad? El 3, ¿verdad? Dice, y por avaricia, por ganancia deshonesta, ¿verdad? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, ¿verdad? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, ¿verdad? Los entregó a prisiones de oscuridad, ¿verdad? El infierno es un lugar donde, según entiendo yo aquí, dice que es un lugar de oscuridad, pero también es un lugar de fuego, ¿verdad? De fuego indescriptible, porque la palabra dice en el capítulo 14, en el versículo 11, ¿verdad? De Apocalipsis, que el fuego de ellos sube, hermano, por los siglos de los siglos, día y noche por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y la palabra nos habla también en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 10 al 15, de que es un lago de fuego en el que el fuego nunca se apaga, ¿verdad? Y dice el 5, ¿verdad? Dice, y si no perdonó al mundo antiguo que guardó a Noé. Y hablábamos de la misericordia de Dios, ¿verdad? 120 años de chance les dio el Señor, ¿verdad? 120 años es mucho tiempo. ¿Cuánto dicen amén? Pero el hombre no quiere, hermano. El hombre es necio, el hombre es terco, ¿verdad? Pregonero de justicia, pregonero de salvación, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Primero puso a salvo a su pueblo, luego castigó al mundo, ¿verdad? Luego juzgó al mundo, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Que eran ciudades homosexuales, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? De ahí hemos agarrado el nombre sodomitas, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, fíjese ahí está, y poniéndolas de ejemplo. O sea, diciendo al Señor, así como les pasó a esos en Sodoma y Gomorra, así le va a pasar a todos los que viven de la misma manera, ¿verdad? Note conmigo, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente o de la misma manera, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y dice, y libró al justo Lot, otra vez puso a salvo a su hijo antes de condenar, antes de castigar a Sodoma y Gomorra. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces, la homosexualidad, hermano, contrario a lo que nos han dicho,
es una conducta de malvados, ¿verdad? Lo está diciendo ahí, ¿no? Sí, hermano. Perdón por interrumpir. Sí. Cuando yo leí la Biblia allí, Hey. nefanda, yo nunca la entendía. Sí. Esa palabra. ¿Con la palabra nefanda? Sí, entonces esa palabra quiere decir desenfrenada conducta. Y dice, qué bueno que está diciendo él eso, porque si usted me hubiera preguntado qué quiere decir la palabra, yo tampoco tampoco yo sabía qué era, pero me daba una idea al ver el verso, ¿verdad? Dígame qué es lo que dice ahí. Sí. Entonces, en el número 10 Sí. está también la palabra contumaces. Contumaces. Esa palabra también quiere decir arrogantes. Y dice, atrevidos. Sí. Entonces, Muchas veces con una palabra no entiende uno bien todo lo que nos quiere decir ahí. Pero yo desde la primera vez que leí, aquí yo busqué esas palabras, lo que quería decir, y las tengo en las dos formas. es bueno saber exactamente, ¿verdad?, lo que está diciendo, porque de otra manera entendemos que es algo malo, pero no comprendemos, ¿verdad?, 100% bien, ¿verdad? Gracias por eso, hermano. Amén. Gracias. Sí. Amén. Yo así los tengo apuntados Sí. en mi Biblia. Ahorita que estemos allá atrás en el cafecito ahí, vamos a compartir un poquito más de eso, ¿verdad? Porque quiero decirles algo, hermano, ¿verdad? Quiero decirles algo de que la iglesia, hermano, del día de hoy está cambiando, hermano Lorenzo, ¿verdad? Déjanos que vengan. ¿Cuánto dicen amén? Pero subir a cantar ya en el coro o subir a predicar, eso es algo que no se puede hacer, ¿verdad? El Señor, pero déjanos que vengan y ámalos, ¿verdad? Muéstrales el amor del Señor, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Déjanos que vengan, no les prohíbas la entrada, trátalos, merecen respeto, ¿verdad? O sea, aunque lo que ellos están haciendo es algo pues muy detestable delante de Dios, pero el Señor los ama también. Dice la palabra de que, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y que nosotros, ¿verdad?, nos podamos tratar bien a esta gente, hermano, porque en la iglesia de la mañana están viniendo un par de ellos, ¿no? Como 3. Y con nosotros han venido también personas, ¿no? Y hay que tratarlos bien, hay que amarlos, ¿verdad? Pero también hay que decir la palabra en amor. ¿Cuánto dicen amén? En amor, ¿verdad? Gracias por eso, hermano. Yo la mera verdad, yo no hubiera sabido qué es esta palabra nefanda. Y libró al justo Lot, abrumado, dice, por la nefanda conducta de ellos. ¿Qué me dijo que era la palabra nefanda? Así rapidito. Desenfrenada. Dice, allí le ayudó yo creo que un diccionario, ¿verdad? ¿Qué fue? Sí. Nos ayuda, ¿no? Porque de otra manera tenemos una idea, pero pues ya yendo al diccionario, pues ya nos ayuda a comprender mejor. Pero fíjese algo aquí. Dice, y libró al justo Lot, abrumado, entristecido, acongojado por la nefanda conducta de los malvados. Dice, hermano, que ese tipo de vida, ese estilo de vida es algo malvado, hermano. ¿Verdad? Cuando dicen amén. Y en el día de hoy, ¿verdad?, nos han dicho de que no, pues es un estilo de vida nada más diferente, ¿verdad? No, hermano, el Señor estableció la familia y es un hombre y una mujer, unidos en matrimonio hasta que la muerte nos separe. ¿Verdad? Cuando dicen amén. ¿Verdad, hermanos? El versículo 8, porque justo Lot, que moraba entre ellos, moraba entre gente del mundo, entre gente malvada del mundo, afligía cada día su alma justa, ¿verdad? Y decíamos la semana pasada de que si tú eres un hijo de Dios que amas a Cristo, ¿cuántos aquí aman a Cristo? Si verdaderamente amas a Cristo, no vas a estar feliz en el pecado o entre el pecado, o entre pecadores de este tipo. Si estás contento entre ellos es porque no has sido salvo. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. Nunca vamos a estar contentos en el mundo, hermano, con las cosas del mundo, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, ¿verdad? 9 ángeles, ¿verdad? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Déjamelo aquí el 9. Entonces vimos, ¿verdad?, que el Señor libró, antes de juzgar al mundo, ¿verdad?, libró al Señor Noé, a su esposa y a sus hijos, ¿verdad?, y a sus esposas. ¿Cuánto dicen amén? Porque eran el pueblo de Dios. Y vemos aquí también que el Señor también puso a salvo
¿verdad? A Lot, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto nos da a entender que cuando venga la gran tribulación, antes de que venga la gran tribulación, tú y yo no vamos a pasar por la gran tribulación, porque la gran tribulación es el tiempo en el que Dios va a descargar su ira sobre la tierra, que rechazó a su Hijo y que ha rechazado a Dios y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor nos va a poner a salvo, ¿verdad? Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? También dice que, ¿te acuerdas que vimos ese mensaje, ¿verdad? De que debe de haber un templo aquí, ¿verdad? El anticristo no puede venir, tiene que haber un templo aquí para que él pueda venir y la iglesia ya no puede estar aquí, ¿verdad? Y dice la palabra que el Espíritu Santo se va a ir con la iglesia. El anticristo no puede venir hasta que eso pase, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Ahora, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Eres piadoso? El Señor te puede ayudar a ti, no puede ayudar a mí, a librarnos, hermanos, de la tentación. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? El Señor nos ayude y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia. En el contexto de que hemos estado hablando, en el contexto de homosexuales y de falsos profetas. Entonces, es a lo que se refiere ahí, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, que es lo que tenemos tú y yo, nuestra naturaleza pecaminosa, dice Santiago, que nos lleva a caer en pecado, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Nuestra concupiscencia, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Quién es el Señor? Jesús, ¿verdad? Desprecian el señorío de Cristo, no quieren. Dicen que muchas gentes, Matilde, Ricardo, ustedes lo saben, Lorenzo, Hugo, ¿verdad? Cuando dicen amén, ustedes lo saben, de que la gente quiere un Salvador, quiere un Dios que me dé lo que yo quiero, un Salvador que me dé lo que yo quiero. Pero la gente no quiere a un Señor. La gente no se quiere someter al Señor. ¿Cuánto dicen amén? No quieren, hermano. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces dice ahí, ¿verdad? Andan en concupiscencia, su carne los lleva a realizar esas cosas que son contra Dios, contra la palabra, e inmundicia, y desprecian el señorío del Señor Jesús, ¿verdad? O el señorío del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal en las potestades superiores. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? O sea, en el contexto, falsos profetas y homosexuales. ¿Cuánto dicen amén? Es el contexto, el contexto, ¿verdad? No sé si ustedes han oído, ¿verdad? Que ellos se defienden y dicen, donde dice la palabra, creo que me parece que es en Corintios, sí, 1 Corintios 6, 9 al 11, ¿no? Donde dice que los que se echan con varones, y dicen ellos, perfecto, dice, entonces no hacemos las relaciones acostados, los hacemos de otro modo. Es lo que ellos dicen, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y luego dicen ellos, bueno, pues, al fin y al cabo, Jesús era homosexual. ¿Verdad? Sí, hermano, eso, por eso está, miren, no que ahí lo que dice. Al fin y al cabo, Jesús era homosexual, ¿verdad? Por eso es que Juan, ¿verdad? El amado, iba y se le recostaba. ¿Qué hombre va a hacer eso? Y David y Jonathan también eran homosexuales, dicen ellos. Entonces, fíjense lo que dice. Mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, aquí está. No temen decir mal, decir eso de Cristo y de Juan y eso de David y Jonathan es terrible, hermano. No temen decir mal de las potestades superiores. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Vamos al versículo 11. Ahora, ¿quién me quiere ayudar? Una persona que me ayude, nomás una. Pero va a leer así en voz alta. ¿Quién más? Me parece que el hermano Lore nos va a ayudar. Le dan el micrófono a él. Quiero 1 Corintios 6, 9 al 11. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11.
Alguien va a decir, es que así nací, así me hizo Dios, pero ahí vamos a ver que Dios puede ayudar a cualquier persona a cambiar, incluyendo a un homosexual, a una lesbiana. ¿Verdad? Él lo vale, fíjense. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Fíjense lo que dice. Dice, sí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjense la lista. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, Ahí ni los está. que se echan con varones, Ahí está. ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, Sí. ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Fíjense, esto erais. ¿Se fijó? Algunos, mas Esto es. ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A gloria al Señor. Den un aplauso al Señor, hermano. ¿Verdad? El Señor quiere cambiar a la gente. ¿Cuánto dicen amén? Que si era homosexual, que si era lesbiana, que si a los homosexuales no les va a gustar que los ponga yo en el mismo campo, ¿no? Pero si eres pandillero o pedófilo, ¿verdad? Bueno, no tú aquí que estás aquí, pero si alguien cometió un pecado terrible, el Señor puede perdonar a la gente que se arrepienta, hermano. Lo único que Él no perdona es la persona a la que no se arrepiente o a la que rechaza a Jesús, ¿verdad? Como dicen amén, ¿verdad? Entonces, mientras los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, contra las potestades superiores, que es el Señor, delante del Señor. ¿Verdad? ¿Se ha fijado usted cuánta gente, hermano, habla blasfemias del Señor? Gente que habla con tontería y media, hermano, que la mera verdad se hubieran de quedar callados, y perdónenme la palabra que voy a decir tanta estupidez. ¿Cuánto dicen amén? Los ángeles, hermano, no se atreven a faltarle al respeto al Señor, pero los seres humanos somos necios, ¿verdad? El versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, ¿verdad? Hay falsos profetas que lo que ellos enseñan, hermano, lo que ellos predican, hermano, ni ellos mismos lo entienden. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Diga conmigo, perecerán. A menos que ¿qué? A menos que se arrepientan, ¿verdad? Cuando dicen amén, perecerán en su propia perdición. Dios nos ayude, ¿verdad? Cuando dicen amén. Tú y yo estábamos perdidos de otro modo, pero andábamos mal también nosotros. Versículo 13. Recibiendo el galardón o la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Verdad? O sea, está claro ahí, ¿verdad? El 14, Angelito, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Y cuando yo leí eso, dije, Señor, ayúdame. Porque todos los hombres fallamos en esa área, hermano, ¿verdad? O estaremos ilesos de eso. Pasa una muchachona, hermano, ahí bien hermosa, y no me digan que no volteamos a verla. Todos tenemos ese problema. Dios nos ayude, no nomás ellos, nosotros también, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Vea la muchachona que Dios le dio. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Regocíjense. Y hay un pasaje, hermano Lorenzo, que dice, bueno, ahí creo que es en Cantar de los Cantares, pero también regocíjate con la mujer de tu juventud, ¿verdad? O sea, esa es la que te dio Dios, ¿verdad? Dios te la dio, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, ¿verdad? Y son hijos de maldición. Los católicos dicen que todos somos hijos de Dios, pero está claro aquí que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, y aquí hay hijos de maldición, habemos hijos de Dios. La Biblia dice en Juan, ¿verdad? Capítulo 1, ¿verdad? Versículo 11 y 12, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio poder de ser, ¿qué, hermano? De ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Los cuales no, como dice, sí, no son engendrados de carne,
ni de voluntad de varón, creo dice, sino de Dios, nacidos de Dios, ¿verdad? Por la fe en Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, tienen el corazón, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, ¿verdad? Terrible cuando usted oye un predicador que de puro dinero habla, hermano, está lleno, tiene su corazón lleno de codicia, hermano, y son hijos de maldición, dice ahí, hijos de maldición. Otra vez en el contexto, ¿quiénes? Los falsos profetas, los homosexuales, y también la gente malvada, como en el tiempo de Noé también, ¿verdad? Porque también los mencionó a ellos, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor, hermano? Que justo antes de la venida de Cristo, la gente iba a vivir como en el tiempo de Noé. ¿Cómo vivía la gente en el tiempo de Noé? Rebeldes, estaban entregados a todo tipo de pecados, ¿verdad? Por supuesto a la fornicación, a la idolatría, ¿verdad? Estaban entregados a todo lo que es pecado, no es que a la glotonería, a la tomadera, y en el día de hoy es igual, ¿verdad? ¿Cuánto en el día de hoy es igual? ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Versículo 15 dice, ahora aquí hay algo, hermano, miren, han dejado el camino recto. Más adelante habla de un perro el perro que vuelve a su vómito y la puerca que vuelve al cielo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿se perderá o no se perderá la salvación? ¿Verdad? Voy a decir, por ejemplo, Ricardo está aquí y bueno, vamos a decir que un hijo de él no se ha portado bien. Yo creo que eso pasó, ¿no? Conmigo ha pasado eso. Dejó de ser el hijo de él porque el hijo se portó mal. No, sigue siendo hijo de él. A lo mejor le puso Matilde ahí sus buenas nalgadas, pero no deja de ser hijo de Matilde y no deja de ser hijo de Ricardo. Nuestro hijo andaba mal, ¿verdad? Andaba bien mal, hermanos, y no dejaba de ser nuestro hijo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora hay algo aquí muy interesante, muy importante, que para ser salvo tenemos que nacer de nuevo, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que es salva, que no lo es, porque no ha nacido de nuevo. Hay que nacer de nuevo, ¿verdad? La Biblia dice de que hay que nacer de nuevo, y si uno nace de nuevo, ¿verdad? Entonces uno ha pasado de muerte a vida, dice la Biblia, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si tú que estás aquí o tú que me estás viendo, ¿verdad? Por medio de la cámara, del teléfono, del internet, no ha habido un cambio en ti, entonces no eres salvo, aunque creas en Cristo, no eres salvo, no has nacido de nuevo. Pero necesitas ser salvo, necesitas ser nacido de nuevo. Tiene que haber un cambio en tu vida y en la mía también, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Me estaba diciendo mi hijo, un pecado que cometió él, ¿verdad? El muchacho que estaba aquí en la batería, nos espanta, hermano. Ay, el hijo, él, usted y yo, todos le fallamos al Señor, todos los días. ¿Cuánto dicen amén? Pero me estaba diciendo mi hijo, hermano Lorenzo, dice, me siento terrible, dice, me siento mi corazón destrozado, dice, porque le falta respeto al Señor. Quiero decir esto, dice, si tú puedes pecar contra Dios y no sentir que tu corazón se rompe de tristeza, hay algo malo con tu caminar con el Señor. Tal vez no eres salvo. ¿Cuánto dicen? Me dan un aplauso al Señor. Quiero decir que si eres salvo te debe de doler cada vez que le ofendes al Señor. Si no te duele ofenderle al Señor, entonces aunque creas en Cristo, no eres salvo. Necesitas nacer de nuevo. Entonces lo que voy a decir ahora, a lo mejor a la denominación mía no le va a gustar, pero si eres nacido de nuevo y hay evidencia de que lo eres, tu salvación no se va a perder. ¿Cuánto dice? No se va a perder, ¿verdad? Imagínense, Yolanda, su hijo se ha portado mal, vamos a decir un ejemplo nomás, Teresita, pero ellos no van a dejar de ser hijos de ellos. ¿Qué le hace pensar a usted, qué le hace pensar a la iglesia que nosotros vamos a dejar de ser hijos del Señor, hermano? Si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, siempre y cuando seamos salvos, nacidos de nuevo, el Espíritu Santo se va a encargar de redarguirnos y de traernos al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen amén?
La gente enseña. Entonces, pero hay algo aquí muy importante. Han dejado el camino recto. A veces hay iglesias, hay denominaciones que habían empezado bien, hermano, y ahora ya no. Y ahora ya como ahora esas iglesias se han apartado de la palabra de Cristo y de la rectitud. Quiere decir que si eres salvo y eres nacido de nuevo, verdaderamente no te vas a perder. Pero el Espíritu Santo no te va a dejar en paz. El Espíritu Santo te va a estar molestando todo el tiempo hasta que te arrepientas y te pongas a cuentas con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Me da un aplauso al Señor, ¿cuánto dicen amén? ¿Verdad? Vimos más atrás de que Lot no estaba feliz entre esa gente. Tampoco tú y yo vamos a estar felices en medio del pecado, en medio de pecadores malvados, o en medio del pecado tuyo y mío también. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? No vamos a estar felices, hermano. ¿Cuántos aquí me gustaría que levantara su mano cuando has cometido un pecado? Pero quiero que seas sincero. Sí, amén. El Señor te ha redarguido y te ha sentido, escúchame bien, te ha sentido como una basura. Te has sentido como una basura. Te ha dolido en tu corazón ofender a Dios. Eres salvo. ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén? Si no te ha dolido en tu corazón ofender al Señor, es posible que no seas salvo, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Así es, así ni tan fácil. ¿Cuánto dicen amén? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? ¿Cuánto dicen amén? Y le dije, hermano Matilde, le dije a mi hijo, me da gusto que me estás diciendo eso porque eres un hijo de Dios. Porque a un hijo del diablo no le importa, ofender al Señor. El hecho de que estás preocupado, de que te sientes triste y quieres que ore por ti, quieres que te ayude a orar para que Dios te perdone, es porque eres un hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Así que, pero hay un peligro que tú y yo tenemos que cuidar todo el tiempo que estemos caminando por la brecha, hermano, por el camino angosto, y que no nos metamos al camino ancho. Han dejado el camino recto, ¿se fija? Nos podemos descuidar. Hay iglesias, ¿cuántos aquí conocen iglesias que se han descuidado y se han apartado al error? ¿Verdad? Ricardo y Matilde conocen una. Pero hermanos, habrá alguien más que conozca otra. Iglesias que antes eran buenas, hermano. Iglesias metodistas, bautistas, presbiterianas, hermano. Luteranas, que eran buenas iglesias, que ahora allá afuera tienen la banderita, el arcoíris allá afuera. Yo digo, hermano, hay que dejarlos entrar a toda la palabra, hay que amarlos. Pero no, ¿cómo se dice? No decir, está bien lo que estás haciendo, no te arrepientas, síguele por ahí. No, hermano. ¿Verdad? Tratarlos con amor, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amor? Y tratar de ayudarlos y decirle, mira, 1 Corintios 6, 9 al 11 dice que hay esperanza para ti también. El Señor tiene algo mejor para ti. Tiene una mujer sota para ti si eres hombre. Ya déjate de pintar, ya así. Si eres mujer, el Señor tiene un hombre bueno para ti también. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Y hay ministerios cristianos de hermanos que fueron eso, ya no lo son, que están ayudándolos a ellos a salir de ahí. ¿Quiere que le diga cómo se llama este ministerio? Éxodo Internacional. ¿Verdad? Éxodo Internacional. Éxodo International. Y ellos están ayudando a estos hermanos, a estos homosexuales a salir de eso y a venir a ser parejas heterosexuales. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y se han dejado el camino recto. ¿Verdad? Y se han extraviado. Se han perdido siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. ¿Verdad? Estuve leyendo un poquito acerca de Balaam, ¿verdad? Como el ángel de Jehová se le apareció a la burrita y luego se le apareció a Balaam, ¿verdad? ¿Sabes quién es el ángel de Jehová? En el Antiguo Testamento, una aparición del ángel de Jehová es una aparición de Cristo. Se llama una cristología. Apúntalo. Se llama una cristofonía o una cristofanía, hermano Lorenzo, ¿verdad? ¿Usted sabe eso? ¿Cuánto dicen amén? Una aparición de Dios en el Antiguo Testamento se llama una teofanía, ¿verdad? Por eso es una cristología. Y pues, ¿verdad?
el rey, ¿verdad? El malvado rey, ¿verdad? Quería ¿verdad? Que Balaam, ¿verdad? Maldijera, ¿verdad? Al pueblo de Israel, hermanos, pero no lo logró nunca, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Dios le dijo, hermanos, a Balaam, ¿verdad? Tú, de tu boca solamente va a salir bendición hacia mi pueblo, ¿verdad? De tu boca no va a salir, y eso me encantó, eso, ¿verdad? Que me habló a mi hermano, ¿verdad? Que nos debe hablar a todos nosotros que compartimos la palabra de Dios. De tu boca solamente debe de salir lo que yo quiero que salga de tu boca. Solamente mis palabras, ¿verdad? Vas a decirle al pueblo, vas a hablarle al pueblo solo lo que yo quiero que le hables al pueblo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? La historia está ahí en Números, ¿verdad? Capítulo 20 al 23, 24 me parece, ¿verdad? Entonces dice aquí, han dejado el camino recto y se han extraviado. Ustedes conocen un pastor que se llama Armando Arducín. ¿Sí? ¿Cuántos aquí? Armando Arducín. O debe decirles, hermanos, era tremendo. Hay un punto que parece que es posible que yo no esté de acuerdo con él en el punto de creo que de la creación, ¿verdad? Pero el hombre habla muy bien, ¿verdad? El hombre, la verdad que está tremendo, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces dice, han dejado el camino recto, ¿verdad? Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, ¿verdad? ¿Por qué camino estás haciendo tú en esta hora? ¿Verdad? Estás en el camino angosto, que es Cristo, ¿verdad? Que es de la palabra, o andas en el camino, el anchote, el que tiene placeres y tiene de todo, hermano, que lleva al infierno, que lleva a la perdición. ¿En cuál de los dos caminos estás tú en esta hora? ¿De la cual dicen amén? ¿Verdad? Vamos al 16, Ángel. Y fue reprendido por su iniquidad, ¿verdad? Pues una muda bestia de carga, una burra, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Verdad? Versículo 17, hermano. Estos son fuentes sin agua, ¿verdad? El propósito de una fuente es tener agua, ¿verdad? Son fuentes sin propósito, ¿verdad? Y nubes empujadas por la tormenta, no tienen estabilidad, ¿verdad? No están arraigados. Tú y yo, ¿se acuerdan ustedes el capítulo 7 de Mateo? El capítulo 7 de Mateo, ¿verdad? Donde dice que, vamos ahí, el capítulo 7 de Mateo, versículo 21, hermanos. O será el 24, porque, perdón, creo que es el 24, ¿verdad? Déjenme ver, Mateo 7. Aquí está, 24. O sea, estos son fuentes sin agua, ¿verdad? Fuentes sin agua. Una fuente, pues yo quiero tener una fuente en mi casa, yo creo que tenga agua, hermano, que produzca agua, ¿verdad? Que lleve a caso su propósito. Esas son fuentes sin agua, ¿verdad? Dice, y nubes empujadas por la tormenta, ¿verdad? O sea, no hay estabilidad en ellas, ¿verdad? En estas nubes, no hay estabilidad, no. Pero vemos aquí, ¿verdad? Que en el verso 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, ¿verdad? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, es muy parecido a eso, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue de las grandes ruinas. Amén. Hermano Ricardo, usted levantó la mano. Sí, está bien. Donde dice estas son fuentes sin agua, en ese tiempo no había fuentes como las que hay ahorita. Ahí se refiere a los veneros de agua o donde nace un venero, un pequeño río. Un ojo de agua, ¿no? Un ojo de agua. Donde nace el agua. Sí. Ajá. Y ese ojo tiene un propósito. Sí. ¿Verdad? Sí. Y el propósito pues es dar agua dulce, ¿verdad? Amén.
¿Qué más quería decir, hermano? No. Pero fíjense, ¿verdad? Estamos viendo lo mismo, ¿verdad? No más que, bueno, para nosotros ahora, obviamente, pues una fuente, ¿verdad? Pensamos en una fuente de agua, ¿no? ¿Verdad? Le digo, y los dos estamos viendo un punto muy válido, los dos. El punto de él es válido, creo que el mío también es, ¿verdad? Entonces estamos viendo de dos ángulos, ¿verdad? Diferentes, pero los dos puntos son válidos. Pero sí es bueno, ¿verdad? Que a veces hay cosas que no comprendemos, hay monedas que no entendemos, ¿verdad? El valor de monedas. Es bueno a veces que estudiemos la Biblia con una concordancia, ¿verdad? O ¿cómo se dice? Un diccionario, ¿verdad? Para poder entender cositas que a lo mejor no vamos a entender, ¿verdad? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Estos son fuentes sin agua. O sea que el propósito sería que, ¿verdad? Que fueran un ojo de agua, que dieran agua, ¿no? Pero aquí, y nubes empujadas por la tormenta. Y sabemos que la tormenta, hermano, cuando viene, pues mueve a las nubes, ¿verdad? A mí lo que eso me está diciendo es de que no tienen propósito esas fuentes, no están llevando a cabo su propósito, y las nubes, ¿verdad? No tienen estabilidad, así es como lo vi yo, ¿verdad? Para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, ¿verdad? Entonces, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, nos regresa a una cosa, de que no nos clavemos en que estamos hablando de una fuente literal, ¿verdad? O de una tormenta literal, porque estamos hablando de hombres y mujeres que están en maldad. Amén. Ahí lo está diciendo, ¿verdad? Para los cuales la más densa oscuridad, ¿verdad? Está reservada para siempre. O sea que usa la fuente y usa la tormenta como un ejemplo, pero en realidad no es literal, ¿verdad? Lo que es literal son hombres malvados que andan mal, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Amén. Vamos al 18. Al 18, hermano. Gracias, Padre. Dice, pues hablando palabras infladas, ¿verdad? Y vanas, y sigue el contexto, ¿verdad? Son hombres malvados. Y pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, con concupiscencias de su carne, y desilusiones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. ¿Verdad? Se puede tener una regeneración. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas que se han regenerado, pero que no son salvas? ¿Verdad? ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? O sea, me refiero de que hay gente que se mete en una religión, a una iglesia, a un grupo religioso, tal vez a los alcohólicos anónimos, a los narcóticos anónimos, y tienen una regeneración, tienen un cambio de vida, ¿verdad? La vida de ellos mejora, pero siguen estando perdidos porque no han tenido una relación con Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, ¿verdad? Tú y yo hemos huido del error porque hemos tenido un encuentro con Cristo, hemos tenido un encuentro personal con Cristo, pero hay gente que ha huido de los vicios y no necesariamente han tenido un encuentro con Cristo. Son personas que han dejado de tomar, son personas que han dejado las drogas, pero que sin Cristo de todos modos se van a ir al infierno. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, dice, pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias en la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hay gente que se aparta de ciertas cosas, pero no tiene una relación con Cristo. ¿Cuántos aquí han conocido a alguien que se apartó tal vez del alcoholismo, de las drogas, pero no tiene una relación con Cristo? Pero tú y yo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tenía un problema, ¿verdad?, con las drogas, ¿verdad? Pero tuve un encuentro con Jesús y entonces, pues, yo me he apartado de ese tipo de vida, ya le dije a usted, de la pornografía, ¿verdad? De la marihuana, de la tomadera y de las drogas, ¿verdad? Porque tuve un encuentro con Jesús. Pero hay gente que tiene una regeneración sin tener un encuentro con Cristo. Porque hay grupos de
de AA y grupos de NA, de NA, Narcóticos Anónimos, que regeneran a la gente, pero no la salvan porque no usan a Jesús, ¿verdad? Ellos dicen, ¿verdad? Háblale al Dios que tú le quieras hablar. Ustedes saben eso, ¿verdad? Háblale al Dios que tú le quieras hablar, no importa cuál, el que sea, cualquiera, quien quiera que sea tu Dios, háblale. Y porque es necesario que creas en un Dios, aunque sea una escoba, aunque sea un objeto, una estatua, una imagen, te lo dicen, hermano. Dicen, pero tienes que creer en algo. Pero la Biblia nos habla de no creer en algo. La Biblia nos habla de creer en Jesús. Amén. Y tú y yo tenemos una relación con Cristo, y es por eso que nosotros sí verdaderamente hemos huido de aquellos que vivían en error, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Vamos al 19, hermano. Al 19 les prometen libertad. ¿Verdad? ¿Cuántos religiosos, hermana, que le prometen libertad? Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si yo, hermano, soy vencido por la pornografía, yo vengo a ser esclavo de la pornografía. ¿Cuánto dicen amén? Si yo soy vencido por el cigarro, vengo a ser esclavo del cigarro. Si yo soy vencido, hermano, por la tomada, por el alcohol, vengo a ser esclavo del alcohol. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ¿verdad? Vamos al 20, hermanos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, parece como que alguien va a decir, pues fueron salvos, pero perdieron su salvación. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento, fíjese aquí, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y va a decir alguien, eran salvos, ¿verdad? Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ok. ¿Se acuerdan ustedes una enseñanza que Cristo dio? Donde Él habló de una casa. Y dijo que esa casa estaba habitada por demonios. Estaba hablando de una persona. Y dice ahí de que esos demonios fueron echados fuera. Aquella casa quedó limpia, ¿verdad? Quedó limpia, barrida, arreglada, pero estaba, hermano, estaba vacía. Es la clave, vacía. Y el diablo o los demonios dijeron, volvamos a nuestra casa. Y dice que la condición de esa persona viene a ser peor que al principio, porque ese demonio viene con 7 más. Pero la clave es, ¿verdad?, que esa casa estaba vacía. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tu casa no está vacía. El Espíritu de Dios está dentro de ti. El Dios Trino está dentro de ti. Dice el capítulo 8 del libro de San Juan. Jesús dice, mi Padre y yo vendremos, seremos morada en Él. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces, hay que ver esto, dice. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, tuvieron una regeneración por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, fueron expuestos al mensaje de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Pero no dice que nacieron de nuevo, ¿verdad? No dice que pasaron de muerte a vida, hermano. Judas andaba con Cristo 3 años para arriba y para abajo. Judas oyó a Cristo predicar. Judas, hermano, conocía el olor de Cristo. Judas conocía la voz de Cristo. Judas vio los milagros de Cristo. Judas, hermano, fue testigo de todo eso. Y él nunca fue salvo. Dice, ¿cómo sabe usted que nunca fue salvo? Enséñame un solo lugar en la Biblia donde le llamó Señor a Jesús. Enséñame un solo lugar donde le llamó Señor a Jesús. Siempre le llamó Maestro. Nunca le dijo Señor. Además que en el capítulo 6 de San Juan, Cristo dijo, ¿no los escogí yo a ustedes 12? Y uno de ustedes es un diablo. En la última cena, ¿se acuerdan, hermanos? Dice que el diablo entró en Judas. El diablo no puede entrar en un cristiano que es nacido de nuevo. El diablo puede oprimirlo por fuera, hermano, pero el diablo no puede entrar. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro. Ese hombre no era salvo, hermanos.
Hay gente que viene a la iglesia, es expuesta al Evangelio de Cristo. El capítulo 6 del libro de Hebreos dice que sienten la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero nunca se entregan a Él. Entonces lo que está hablando ahí es una persona que fue expuesta al Evangelio de Jesús, supo acerca de la verdad, pero nunca aceptó a Cristo como su único Señor y Salvador, ¿verdad? Ciertamente dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿cuánta gente ha conocido usted que ha venido a la iglesia y cambiaron de vida un rato? Levante la mano. Pero ahora ya andan en el mundo otra vez, ya no se congregan. Es más, ya andan de nuevo atrás en lo que andaban antes. Nunca tuvieron un encuentro con Jesús, hermano, ¿verdad? Entonces, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, gente que se hace religiosa se puede escapar de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, supieron acerca de Cristo, pero no quiere decir que lo conocieron como su único Señor y Salvador. No es lo mismo saber acerca de Cristo que conocer a Cristo de una manera íntima y personal. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de lo que yo le dije? Por ejemplo, yo pues siempre he sido fanático, ¿no?, de Mario Moreno Cantinflas. ¿Verdad? Sus primeras películas, alguien va a decir ahí ese detalle, esa fue la primera grande película. Pero él hizo Águila o Sol, ¿verdad?, El signo de la muerte, y más antes hizo otras, El boxeador, por ejemplo. Y yo sé que él, ¿verdad?, se llama Mario Moreno Reyes, que es hijo de padres michoacanos, pero nacido en el Distrito Federal. Yo sé acerca de Cantinflas, pero yo nunca tuve una relación con Cantinflas. Yo nunca conocí a Cantinflas. Estos supieron acerca de Cristo, pero nunca lo conocieron, hermano, ¿verdad? Entonces, por eso que el perro vuelve a su vómito y la puerca al lodo, ¿verdad? Entonces dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, tuvieron una especie de alumbramiento, ¿verdad? Y en Hebreos capítulo 6 lo dice, pero también dice que si alguien perdiera su salvación es imposible volverla a recuperar, dice Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿verdad? 21, creo que no puedo terminar. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, hay gente que va a la iglesia por un rato y mejora su vida. Pero por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. El otro verso, Ángel, el 21, dice, porque mejor les hubiera sido no haber sabido acerca de Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando una persona nunca ha oído de Cristo, la persona tiene excusas, se puede morir y puede llegar a la presencia de Dios y decir, pues yo nunca supe, yo nunca voy a mí, nunca me dijeron. ¿Verdad? Cuando dicen amén. Pero en el momento que nosotros sabemos acerca de Cristo y decidimos no recibirle como Señor y Salvador, ya estamos comprometidos, hermano. Y por eso dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia o de la salvación, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, ¿verdad? 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro. Te pregunto, ¿tú eres perro o eres oveja? Eres oveja, ¿no? O sea, dice el Señor que somos sus ovejas. ¿Cuánto dicen amén? Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito. Este perro sigue siendo perro, pero la cosa es que Él quiere que tú y yo dejemos de ser perros y cerdos y vengamos a ser ovejas, con un corazón de ovejas. ¿Cuánto dicen amén? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Por qué? Porque no tiene corazón, la puerca no tiene corazón no ha recibido un nuevo corazón, no ha recibido un corazón de oveja, tiene un corazón de puerca todavía. ¿Se fija ahí, hermano? ¿Verdad? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro
vuelve su vómito. Usted y yo no somos perros, somos ovejas. Y la puerca, no somos puercas tampoco, somos ovejas. La puerca la va a revolcarse en el cielo, ¿verdad? En el cielo, ¿verdad? Y la razón por la cual es porque en su corazón esa puerca sigue siendo puerca, ¿verdad? Y nosotros éramos puercos también, pero ahora ya tenemos un nuevo corazón. Hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Bueno, vamos a terminar. ¿Qué verso tiene, Ángel? No, ya se acabó. Bueno, lo pudimos terminar, gracias a Dios. ¿Verdad? Entonces, no creo que esto es fácil de entender, hermano. No, está bien duro. ¿Verdad? Yo se los dije a ustedes, la epístola de Pedro, la de Romanos también, pareciera fácil, no es fácil, hermano. ¿Verdad? Hay epístolas duras, esta es una de ellas. ¿Verdad? La primera y la segunda de Pedro. ¿Verdad? También, yo creo que Romanos, ¿verdad? Romanos no, hay partes de Romanos fáciles, pero hay partes de Romanos muy difíciles, ¿verdad, hermanos? Pero ahí está, ¿verdad? Eso. Entonces vamos a pedirle a mi esposa que pase por aquí, póngase de pie. Le voy a pedir. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál? I can't read minds. Gracias, Señor. Señor, te damos las gracias, ¿verdad? En esta bendita noche. Te pedimos, Señor, que seas sellando este mensaje, Padre, a nuestro corazón, Padre, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Invitamos a la persona que nos está viendo en esta hora, ¿verdad? Si no ha aceptado a Cristo, que acepte a Cristo, ¿verdad? Esta gente tenía un conocimiento de Cristo, sabían acerca de Cristo, pero nunca le aceptaron, por eso no pasaron de muerte a vida. Entonces, le pedimos a usted que nos está viendo en esta noche, de que vaya más allá de creer en Cristo y recíbalo como su único Señor y Salvador. Pase de vida a muerte, nazca de muerte. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Mi esposa, ¿verdad? Viene por aquí. Gracias. Sí, amén.